En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya a pasitos de terminar un nuevo otro año de Economía 1000. Estamos previendo justamente el cierre mañana con la visita del economista, ex ministro de Hacienda, Manuel Ferreira, para que nos aborde de manera general lo que ha ocurrido durante el 2025 y hablar un poco también de los grandes desafíos que tiene el país a nivel económico. Así que ya la invitación está hecha para mañana también puedan seguirnos aquí en este espacio, que es una coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y ya me confirman desde producción que está nuestra entrevistada de hoy vía Zoom. Agradecemos como siempre su predisposición y obviamente su apertura. Ella es Larisa Barbosa, analista senior de inteligencia de mercado de la consultora Stonex. ¿Cómo estamos, Lari? ¿Qué tal? Bienvenida, gracias por atendernos. Buen día, Prince, a toda la audiencia de Radio 1000 también. Estoy muy contenta de estar, como siempre, con ustedes y me permito hacer la broma de que mientras cierto le seguimos a el año calendario, como nuestros ciclos agrícolas empiezan a mitad de el segundo semestre en el hemisferio sur global. El año termina, pero es el momento en el que más estamos trabajando. Es cierto, totalmente. Larisa, hacemos justamente este contacto contigo porque, voy a acomodar un poco el micrófono acá, porque queremos contar con tu análisis, como todas las veces que te tenemos en este programa, por supuesto, y hacer una suerte de evaluación de lo que ha sido el año 2025 en materia productiva, del sector productivo puntualmente, pero no podemos abstraernos de lo que ha pasado a nivel internacional, global, porque obviamente Paraguay es una economía que se ha interconectado de manera importante de un tiempo a esta parte, y todo lo que suceda a nivel internacional tiene su incidencia, su impacto. Me gustaría arrancar con esta pregunta, Larisa, en el sentido de ¿cómo podemos de alguna manera definir lo que ha pasado a nivel internacional desde las decisiones que ha tomado Estados Unidos con toda la reconfiguración también a nivel internacional en materia productiva? El 2025 va a ser recordado como el año de la demanda, ¿verdad? Cómo la demanda tomó absoluto protagonismo frente a el sector de los granos, Sí. una oferta que se mantuvo y se mantiene muy estática en los últimos años, con el liderazgo absoluto de lo que es América del Sur cuando pensamos principalmente soja. Y si nos vamos a el sector ganadero, ya que la carne es uno de los principales commodities exportados por el Paraguay también, de la misma forma, si bien ahí cambia un poco el panorama porque en el mercado ganadero el 2026 se está configurando como un año en donde la oferta va a ser lo más importante para tener que definir cómo se van a comportar los precios, ya que la demanda está muy estable y se perfilan crecimiento, ¿verdad? Pero de forma general, este 2025, que tuvo como centralidad absoluta, va a entrar en los libros de historia el tema de que la guerra comercial entre China y Estados Unidos terminó expandiéndose de manera global
ya que no fue un tema menor que la mayor economía del mundo haya aplicado tarifas a casi todos los países del planeta y eso consecuentemente generó más volatilidad en algunos commodities como el café, por ejemplo, y en sentido contrario respecto a la soja dentro de lo que es la bolsa de Chicago. El 2025 fue uno de los años con menor volatilidad en toda la historia porque China decidió no comprarle soja a Estados Unidos, direccionar todas esas compras a América del Sur, a Brasil y a Argentina específicamente. Entonces, estamos saliendo de un año en el que la geopolítica, el comercio internacional y la demanda estuvieron en el centro de la atención. Para 2026, perspectivas a nivel internacional que se maneja, Lari, también con informaciones oficiales que salen incluso desde los Estados Unidos para el mundo. Bueno, hay, como ya había adelantado, una suerte de dicotomía frente a lo que se espera para los granos, para la soja y el maíz específicamente, versus para lo que se espera para la carne, ¿verdad? Por el lado de los granos, si bien soja y maíz tienen sus particularidades en relación a cómo se la industrializa, las dos principales cuestiones para tener que pensar en valor agregado es tanto el mercado de los biocombustibles como el mercado de la ración animal, ¿verdad? Para la producción de proteínas. Entonces, dos de las principales pautas que se están mirando para el próximo año son, por un lado, los debates en relación a la transición energética, ya que hace un tiempo se viene cada vez más insistiendo que más que descarbonización hay que hablar en desfosilización, ¿verdad? Es la reducción del uso de combustibles fósiles lo que está guiando todos estos debates y lo que se acentuó principalmente en este año fue el análisis de cuál realmente es esa transición energética pensando en combustibles o en gestión de movilidad más sustentable en el largo plazo. Y en ese sentido hay grupos que aún defienden bastante la electromovilidad y hay otros científicos y analistas que traen cada vez más fuertemente el debate de que los biocombustibles, ya que la agricultura captura carbono, son el camino más sustentable y es en donde se deberían de colocar la mayor parte de los esfuerzos en los próximos años. Y traigo este tema Sí. porque como la oferta a nivel global ha estado bastante estática en los últimos años, es la cosa que, claro, siempre dependiendo de qué es lo que en el clima pase, ¿verdad? En última instancia, estamos siempre pendientes de cuánto es lo que llueve y cuáles son los niveles de temperatura observada para ver cuál va a ser nuestra productividad. Pero de forma general, mirando a la última década, mirando a el último año, esa oferta global no solo se consolidó, sino que fue constantemente creciendo también, tanto que, según el último balance de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos, que es el famoso USDA, que se publicó recientemente, si nosotros sumamos hoy
cuánto es lo que Brasil, Argentina y Paraguay producen en soja. Es el 55% de todo lo que se va a generar a nivel global, ¿verdad? Entonces, ese liderazgo de América del Sur cada vez más fuerte, así como la importante participación que los Estados Unidos tienen también, hoy está mucho más pendiente de cuánto y en dónde se va a consumir, para ver justamente cómo esos niveles de oferta se van ajustando. Y digo esto también porque este fue un año en el que el USDA indicó, ¿verdad? Siempre se puede revisar ese número, pero Claro. lo que se maneja oficialmente, que ya ha sido publicado por ellos, es que los Estados Unidos plantaron 1 millón de hectáreas menos en este nuevo ciclo de soja, ¿verdad? Era una cuestión que ya se venía conversando en los últimos años por la caída de los precios. Entonces, como la ley de la oferta y la demanda Demanda. indica, ¿verdad? A oferta estable y menor demanda, eso genera una presión de bajan los precios. Solo que si se continúan consolidando las políticas para cada vez más incentivo en la producción de los biocombustibles, eso puede volver a ser una presión de alta en los próximos años, y es un tema central en el debate, no solo para el 2026, pero para el futuro en general, ¿verdad? Solo que de forma muy específica también, no es un tema menor que el precio Sí. de referencia para lo que es soja a nivel global es la bolsa de Chicago. Entonces, consecuentemente, si sucede algún hecho geopolítico importante, como fue la decisión de China de no comprarle soja aún hasta el momento a Estados Unidos, sobra más soja internamente, eso genera una presión a la baja en Chicago, y consecuentemente eso le termina afectando a todo el planeta, o a todos los países, ¿verdad? Que plantan esa oleaginosa. Diferente es el caso de el maíz, cuya referencia para nosotros es en la bolsa de São Paulo, en Brasil. Y yendo de vuelta a el tema del el uso de los biocombustibles, Brasil en la última década y en el último año tuvo un lanzamiento récord de nuevas plantas para la producción de etanol de maíz, que están demandando más del cereal internamente, y eso le abre cada vez más espacio a el maíz paraguayo como insumo estratégico en todas las industrias de frontera, ya que existen estados como Paraná en Brasil, que es el que más produce proteínas de pollo en el país, y Mato Grosso do Sul, que es vecino nuestro, también es uno de los más importantes en producción bovina, y el maíz es un insumo estratégico para la ración animal en esos confinamientos, ¿verdad? Entonces, la gestión de cómo la industria de granos se va a comportar va a ser absolutamente estratégica, y nos muestra también cuál es la complejidad que toda la cadena de Totalmente. valor tiene en lo que es la fijación del precio final.
Larisa, con este contexto tan acabado, me gustaría ir aterrizando a lo que ha pasado también a nivel doméstico y estamos hablando sobre todo aquí en Paraguay en el comportamiento que ha tenido la campaña 2024-2025 como para referenciar un poco y también lo que se espera del 2025-2026 en materia de soja y maíz puntualmente, que es el monitoreo que hace constantemente y de manera mensual la consultora Stonex. Perfecto. Para lo que es soja, el ciclo 2024-2025 tuvo pérdidas de productividad, no solo en los departamentos más importantes, Sí. eh, sino en zonas muy puntuales, tipo el departamento de San Pedro, que lastimosamente tuvo más un ciclo de mucha sequía, lo que terminó impactando en la reducción final de lo que fue la producción en todo nuestro país, ¿verdad? Sería el cuarto, Pero de forma general, perdón, Larry, ¿sería como el cuarto año consecutivo con esta situación para San Pedro o no llega a ese periodo? o sea, si se mira el ciclo 2024-2025, sí, para este nuevo ciclo ahora Sí, estamos viendo lluvias puntuales en ciertas zonas. Hay otros distritos que están aún un poco secos, pero sí. lo que vimos en ciertas propiedades fue hasta lluvia de más, ¿verdad? Entonces, falta que cierre diciembre y estas dos últimas semanas para ver cuál va a ser el balance final, pero sí, lastimosamente San Pedro es el departamento que más viene siendo golpeado en los tres últimos ciclos agrícolas. Clarísimo. Y para otras zonas que también son claves, ¿cómo están viendo, Lari? Bueno, y ¿verdad? En sentido contrario a Sí, lo que pasó en el 2024 y al comienzo de la última safriña, en este septiembre del 2025 tuvimos un escenario óptimo desde el punto de vista climático sí. para tener que empezar este nuevo ciclo porque llovió cuando tenía que llover, las temperaturas fueron óptimas también, lo que nos permitió a comienzos de octubre estar ya con el 100% de las hectáreas sembradas, ¿verdad? Solo que luego hubo un octubre muy atípico, con muchos días nublados y mucho más frío también de lo que históricamente se observó. Y eso consecuentemente está abriendo espacio para que el ciclo de la planta de la soja pueda extenderse más unos 10 días en principio, que parece poco, Sí. solo que como el que plantó temprano tendría que cosechar en principio a comienzos de enero. Si se extiende ese ciclo y se termina yendo eso a mitad o hasta finales del mes, eso le termina impactando a el calendario de la safrina, ¿verdad? Y como la soja de safriña es una semilla para ciclo más corto, cuanto antes se la plante por cuestiones de luz solar y de temperatura es lo más óptimo. Entonces, si se perdiera esa ventana ideal para el segundo ciclo de soja, eso podría abrir espacio para que tengamos más maíz en safriña, ¿verdad? Entonces, importa mucho cómo se termina extendiendo el ciclo de la zafra principal para luego ver cómo eso le va a afectar a nuestro segundo ciclo, ¿verdad?
Pero en principio eh, se ve una productividad dentro de lo esperado en los principales departamentos del eje este, ¿verdad? Que son los Sí. que más producen en la región oriental, que específicamente son el Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú y Caguazú, ¿verdad? Casi todos los departamentos plantan, todos son importantes en el balance final, pero esos cuatro departamentos son los que concentran la mayor parte de nuestro balance final. Estimaciones que manejan desde Stonex, obviamente, en un escenario en el que del que estás mencionando y sin shocks que se pudieran dar en las siguientes semanas, que esperemos que no. Ujú. Bueno, si todo Sí. sigue estable, así como en principio esperamos, para este primer ciclo principal que se tiene que empezar a cosechar en enero, estamos esperando más de 9 millones de toneladas. Si sigue el calendario de lo que se espera para la safriña, sería 1,5 toneladas para ese segundo ciclo, y sumando zafra más safriña van a ser entonces 10,5 millones de toneladas de soja. Que está dentro de los antecedentes o parámetros que se manejan a nivel nacional, Lari, en el sentido de no es una superproducción tampoco, pero está dentro de lo que se maneja, como decía, a nivel nacional. Exactamente. No va a ser nuestro récord histórico, pero va a estar sin duda entre una de las mejores cosechas, ¿verdad? Con las productividades más altas, ¿verdad? Recordando siempre también el tema que yo siempre quiero traer a colación, de que en cada no solo en cada departamento, sino que en cada municipio llueve diferente. Claro. Entonces a veces pasa que al vecino no le llovió nada, y en sentido contrario, al que estaba enfrente tuvo condiciones óptimas. Entonces, el análisis que nosotros hacemos es siempre viendo el promedio de cada departamento. Pero lo que sí ya nos reportan ciertos productores más al norte, el Alto Paraná y al sur de lo que es Canindeyú, es que existen propiedades que están con una expectativa muy alta, ¿verdad? De entre 4 a 5 toneladas por hectárea, que es la productividad más alta que se registra en Paraguay, solo que hay otras propiedades que solo están esperando 2. Entonces hay una heterogeneidad muy grande, pero en el promedio, ¿verdad? Tanto para ese eje este, como había comentado, ¿verdad? Así como extendido eso para todo lo que es el Paraguay, nuestro promedio nacional quedan poco más de 3 toneladas por hectárea. Larisa, con respecto a otro sector como el de la ganadería, ¿cómo están viendo también la dinámica que ha tenido este sector en lo que va del año 2025 y cuáles son las perspectivas también en un escenario internacional con ciertos condimentos que se esperan también? Bueno, cuando pensamos el sector ganadero y su comercio internacional, Sí, las dos primeras cosas que tenemos que ver es cuáles son los países más superavitarios, ¿verdad? A los que les sobra carne y que consecuentemente pueden exportar. Y en sentido inverso, cuáles son los países deficitarios, que son los que necesariamente van a tener que continuar comprando, ¿verdad? claro. Cuando vemos entonces cuáles son los
prioritarios está Brasil en el liderazgo absoluto, ¿verdad? Con un hato de más de 200 millones de cabezas. Ellos tienen un nivel de faena mensual estimado en más de 3 millones de cabezas, lo que es muchísimo, ¿verdad? Y en segundo lugar, Australia tiene un hato que es mucho menor, tiene un nivel de faena que es menor también, solo que supo consolidarse a nivel internacional como un player que vende carne con valor agregado, ¿verdad? Y digo siempre esto porque en los Estados Unidos, que es un mercado muy cotizado y muy esperado por los exportadores, así como en la Unión Europea, hasta hoy la mayor parte de la carne brasileña que entra es carne congelada, ¿verdad? Y en sentido contrario, Australia tiene una participación mucho más alta con carne refrigerada. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos categorías? Que cuando yo vendo carne congelada, sea molida o no, tiene un precio que es más bajo y va directamente ya a las industrias, ¿verdad? Versus tener que mandar una carne que es refrigerada, que ya entra con un valor agregado mucho más alto, ya que son cortes más premium y van también a un segmento de más alto poder adquisitivo, ¿verdad? Entonces, em, Australia hizo un trabajo de tener que consolidar una marca país de nuestra carne terminada a pasto, nuestra calidad alta, que creo particularmente es un camino que el Paraguay tendría que tomar también, ¿verdad? De ir pensando cada vez más en sellos y en tener que mostrar que gran parte de nuestra carne es también terminada a pasto, que es muy bien recibida a un nivel internacional. Pero yendo de vuelta entonces a lo que es ese ranking. Luego de Brasil y Australia llegan ya Argentina, Paraguay y Uruguay como esos países que se consolidan como los que más exportan a nivel global, ¿verdad? Y en Clarísimo. sentido contrario, cuando tenemos que mirar quiénes son los que compran, China es un país con muchísimos habitantes Sí. que intenta autoabastecerse en sus principales proteínas, que son la carne de pollo y la de cerdo. Producen gran parte de lo que van a consumir, pero terminan exportando, o sea, importando, ¿verdad? Ese pequeño porcentaje que es lo que le falta para tener que para tener que cubrir lo que van a demandar. Entonces, China compra mayoritariamente granos que van a ser básicamente ración para sus industrias de proteína de pollo y cerdo. Pero en carne bovina Sí. no tienen ni cercanamente como abastecerse. Entonces, tienen que necesariamente importar, ¿verdad? Sí. Y en segundo lugar, los Estados Unidos, que como había comentado, ¿verdad? Es la mayor economía del mundo, planta bastante soja, hace bastante carne, está ahora mismo pasando por un momento histórico en donde están con el menor hato de las últimas décadas, siendo que son una economía también que se caracteriza por tener uno de los consumos per cápita más altos del mundo en carne. Entonces, si yo soy un país que consume mucho, pero internamente estoy con una reducción de mi hato, eso consecuentemente me exige a
tener que importar más, voy a tener que comprar más de afuera para tener que suplir esa mi necesidad interna, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que en este 2025 vimos es que antes que noviembre termine, Brasil ya ha- había pasado su récord histórico de exportaciones de carne que había sido el 2024, ahora ya es el 2025. Resta solo ver cuál va a ser la diferencia en ese récord, justamente en un momento en el que los Estados Unidos le impusieron una tarifa del 74% a sus envíos de carne. ¿Y cuál es la moraleja que nos deja esto, verdad? China le compra más de la mitad de toda su carne a el Brasil. Sí. Solo que los Estados Unidos estaban en segundo lugar, ¿verdad? Cuando el tarifazo llega específicamente ya en su implementación, ¿verdad? Sí. En agosto, por tres, por 3 meses, todos esos envíos se redireccionaron a otros países. Y no solo China más que compensó esa ausencia de los Estados Unidos, sino que todos los demás destinos compraron más también. ¿Y qué es lo que nos muestra esto, verdad? Que diferentemente a lo que en granos pasa, en donde se está discutiendo mucho cuál va a ser el nivel futuro de la demanda y cómo la industria de los biocombustibles va a pasar a ejercer presión en ese aspecto. En el mercado de la carne no hay dudas que hay una altísima demanda internacional para su consumo, que no solo se va a mantener, sino que se espera continúe en aumento también, no solo en los países asiáticos, sino en las demás regiones del mundo también, sin olvidarnos que en las Américas, ¿verdad? Sí. Somos altísimos consumidores Consumidores. de carne bovina también, ¿verdad? Totalmente. Y digo todo esto porque cuando se le cierra a Brasil su entrada o sea que no, es que se le cierra, ¿verdad? Pero se le vuelve mucho más difícil tener que competir. Lo que eso terminó pasando es que no se envió nada, se mandó un poco de carne, pero fue muchísimo menos de lo que se había visto antes. Y eso le terminó abriendo espacios a otros países como Paraguay, Perfecto. ¿verdad? Sí. Solo que si yo como Paraguay entro a Estados Unidos porque se me abrió ese espacio, todo el superávit de la carne brasileña que no tiene como irse ahí, va a buscar nuevos mercados Totalmente. también. Así es. Y lo que terminó pasando es que justamente en esos 3 meses que se envió mucho menos a los Estados Unidos, se envió mucho más a Chile, que históricamente también es un mercado importantísimo para el Paraguay, ¿verdad? Así es. Entonces, el ajedrez de cuáles son los destinos de la carne a nivel global va a continuar en pauta en el 2026, pero el panorama para el medio plazo es muy positivo porque con toda esa demanda firme estamos también entrando a un momento histórico que nunca se había dado antes, que es el de que en el mismo momento tanto Estados Unidos, Australia como
Brasil van a entrar en el 2026 al mismo tiempo a lo que se llama, ¿verdad?, de cambio de ciclo ganadero, ¿verdad? Y cuando el ciclo gira, todos bien sabemos que a diferencia de tener que producir granos que son considerados de ciclo corto, en el caso de la carne son de ciclo largo, ¿verdad? Así mismo. Entre la decisión de tener que confinar un vientre hasta que yo tengo ya el ganado gordo que se va a ir a el frigorífico, en el caso de tener que pensar en un confinamiento, aunque sea de ciclo más corto, es mínimo de 2 años, ¿verdad? Totalmente. Si se va a pensar en una terminación a pasto, puede irse hasta 3 años, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos muestra eso entonces, verdad? Si tres de los principales países, que son los que hoy producen carne, están entrando a un ciclo de posiblemente menor oferta frente a una demanda internacional cada vez más firmes, la gran cuestión que está hoy colocada sobre la mesa es cuánto y cuándo esos precios van a empezar a Claro. reflejar esta tendencia que a cada mes que pasa más se va confirmando. Larisa, hay muchísimo para abordar más todavía cuando estamos hablando también de otro sector muy importante como es el de la ganadería. Sin embargo, te vamos a comprometer para un nuevo capítulo y sobre todo para el 2026 para seguir teniendo tu análisis tan importante del sector productivo. Y bueno, también agradecerte muchísimo por el tiempo y la predisposición por este año 2025 y desearte un exitoso cierre e inicio también del año 2026. Gracias, es un gusto siempre, fue un 2025 de muchas reflexiones y esperamos que el 2026 empiece con una buena zafra de soja y que para el sector ganadero sea más un año de recuperación también. Esperemos. Gracias, Larisa, que tengas un excelente día. Igualmente. Gracias. Estuvimos en comunicación con Larisa Barbosa, analista senior de inteligencia de mercado de la consultora Stonex. Y así vamos a nuestra primera pausa. A la vuelta seguimos con más Economía a Mil. Gracias por la compañía. Y tenemos un contacto con Kimberly McCollum. Ella es Brand Manager de Toyota. ¿Cómo estamos, Kimberly? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Hola, Prince, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio otra vez. Y sí, les hincho porque les quiero comentar un poquito. Adelante. Sí. El grupo Toyota estamos con beneficios exclusivos para lo que queda de diciembre y qué mejor cerrar el año con un 0 kilómetro, ¿verdad? Totalmente. Podemos preparar ya nuestro pedido para Papá Noel o Mamá Noel y hacer un pedido de un 0, porque ahora Toyotoshi saca el Plan Flex, que es una herramienta que le estamos brindando a los clientes para adaptar el financiamiento a las necesidades de cada uno. O sea, hoy un cliente puede agarrar y venir a la sucursal más cercana de Toyotoshi, ver el modelo que les guste, que esté dentro de este plan. Se hace el mejor financiamiento para él, ya sea, no estamos cerrados a una cantidad de entrega, a una cuota específica, entonces se ve el mejor financiamiento con esta herramienta y se hace el cálculo necesario para que el cliente pueda salir ya con su nuevo Toyota. Kimberly, ¿el financiamiento se lo puede hacer vía casa o también a través del sistema financiero? No, es netamente con el grupo Toyotoshi. También tenemos igual los convenios con bancos. Estamos ahora con Sudamérica, también seguimos con Continental, entonces podemos ver con ellos. Pero lo que es el Plan Flex es netamente con el grupo Toyotoshi. Esto es de diferentes tipos de vehículos, ya sea incluso camionetas, sub, o ¿cuál es la categoría que tienen, Kimberly?
Sí, tenemos varios, te puedo dar de ejemplos Adelante. los que más están en movimiento, ¿verdad? O sea, podemos tener desde para tu primer cero, un Toyota Rise, que es una camionetita compacta, pero es súper cómoda, o sea, la verdad que tiene un espacio bastante especial para cualquiera, así que eso puedes sacar a partir de $216, cuotas de $216. También tenés el Corolla Cross para la gente que quiere migrar al mundo híbrido, ahorrarse en combustible. De verdad, el consumo Totalmente. es nada en esta camioneta y es súper versátil, así que yo creo que a partir de desde $298 te puedes estar sacando el Corolla Cross. Y también tenés para mí es la favorita, la Fortuner SRB, la 4x4, y esta viene equipada con porta-kit de equipaje y también con internet Starlink para los que estén planeando algún viajecito al interior o al exterior inclusive. Esas tenés desde cuotas de $627. Clarísimo. Kimberly, ¿cuánto es el tiempo que conlleva desde que una persona ingresa, por decirlo así, su carpeta de solicitud para el financiamiento hasta que finalmente le dan un retorno de parte el Departamento de Créditos? Eso la verdad es rápido. Una vez que ingresa la carpeta, se habla con el asesor, esto entra a la parte de créditos, se analiza todo el sistema y en 1 o 2 días como máximo ya le estarían dando un retorno al cliente. Muchas veces en el momento ya, así que ya depende mucho de los papeles. Totalmente. Y de la agilidad con la que el cliente traiga los papeles, ¿verdad? A modo de remarcar, ¿dónde la gente puede encontrar más información, incluso de manera virtual y también presencial? Nosotros estamos para todo esto del plan Flex, inclusive para todas las ofertas vigentes o las negociaciones con las que el cliente quiere llegar con el asesor. Estamos en las redes sociales, estamos compartiendo todo, pueden consultarnos ahí. También estamos en la página web www.toyota.com.pi para cualquier duda que tengan o si quieren mirar los modelos, si es que no se pueden acercar a la sucursal. La línea baja también del contact 021-619-0000. Y justamente porque diciembre es un mes súper ajetreado y todo el mundo está de repente el tráfico caótico, a veces tenés que terminar ciertas cosas, entonces le invitamos a los clientes, vamos a tener horario extendido todo este mes de diciembre, vamos a estar de lunes a viernes hasta las 7:30 y los sábados vamos a estar hasta las 1:30, entonces el cliente ponele que sale de la OFI a las 6 y dice, ya no llego para ver el vehículo, para hablar con un asesor, nosotros estamos hasta las 6:30, puede venir sin ningún inconveniente, puede tomarse un cafecito para aguantar el resto de lo que queda del día y puede venir a hacer el test drive de su próximo Toyota. Prince, lo que no mencioné y que también me gustaría recalcar porque me parece que es un golazo y es un plus que todos necesitamos una vez que compramos un vehículo. Estos productos que estamos ofreciendo con el plan Flex ya vienen, aparte con estas cuotas promocionales, porque creo que no vas a encontrar otra tasa así en el mercado, ya vienen con seguro y transferencia incluidos. Importantísimo, definitivamente. Así que ya está incorporado también esa info. Gracias, Kimberly, por el tiempo y bueno, vamos a seguir seguramente conversando también en el año 2026. Desearte un cierre exitoso del 2025 y por supuesto también a todo el grupo Toyota. Muchísimas gracias, Prince, para vos y el equipo también. Felices fiestas. Gracias. Estuvimos en comunicación con Kimberly McCollum, ella es Brand Manager de Toyota. Así vamos rápidamente a nuestra última pausa. Últimos minutos del programa. ¿Qué tenemos de lo que está pasando a nivel internacional regional? De acuerdo con Portal Globo, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea entra en una etapa clave hoy jueves 18 y mañana viernes 19 de diciembre, cuando el Consejo Europeo analiza su aprobación tras 25 años de negociaciones. Si obtiene respaldo, la firma del texto final está prevista para el sábado 20 en Foz de Iguazú durante la cumbre del Mercosur. El debate se da luego de que el Parlamento Europeo aprobara salvaguardar agrícolas por 431 votos a favor y 161 en contra, habilitando mecanismos más ágiles para suspender beneficios arancelarios ante subas de importaciones. Y a nivel nacional no podemos dejar de compartir el anuncio que se dio ayer en horas de la tarde, noche,
con respecto a que Paraguay alcanzó el grado de inversión por parte de la segunda calificadora de riesgo, estamos hablando de Standard & Poor's. En ese sentido, esta agencia elevó la calificación soberana de Paraguay de BB+ a BBB-, incorporando al país al tramo de grado de inversión. La decisión se suma a la nota Baa3 otorgada por Moody's en julio del año pasado, lo que ubica al país entre las economías con 2 calificaciones internacionales en esa categoría. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía y calificado como un hito histórico por el presidente Santiago Peña. La combinación de las notas refuerza el reconocimiento internacional de la solidez macroeconómica y la estabilidad del país. El grado de inversión permitirá un acceso más favorable al mercado internacional de capitales, con mejores condiciones de financiamiento, menores tasas de interés y plazos más largos para el Estado y para empresas que reúnan el perfil requerido. Pero recordemos, obviamente, que este espaldarazo o este sello internacional tiene y llevará su tiempo también y formará parte de uno de los grandes desafíos que debe mantener no solamente este gobierno, sino otras administraciones, justamente de seguir manteniendo esta importante calificación crediticia. Y Ada, recordarles también a las personas que pueden leer los artículos económicos de la consultora, que son publicados en el impreso de ABC y también replicados en su digital. ¿Dónde, Ada? Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, X, Facebook, también en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Y así vamos llegando al punto final de Economía 1000. Agradecerles la compañía. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 11. Que tengan un excelente jueves. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.